Mi hermana me empujó por las escaleras estando embarazada en su fiesta. Mis padres la defendieron y me amenazaron con desheredarme. Pero años después aparecieron suplicando y mi esposo les dijo algo que nunca olvidarán. Tengo 28 años, trabajo en recursos humanos, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 5 meses básicamente destruyó mi familia para siempre. Supongo que debería empezar por el principio, cuando James y yo llevábamos 2 años intentando tener un bebé, y la verdad es que fueron 2 años horribles, tipo de los que no le deseo a nadie. Tuvimos 2 embarazos que no llegaron a ningún lado, 2 pérdidas que me rompieron completamente, y cada vez que veía una prueba de embarazo negativa, o cuando empezaba a sangrar, sentía que una parte de mí se moría un poquito más. James siempre estuvo ahí, ya sabes, siendo el esposo perfecto y apoyándome en todo, pero yo sabía que él también estaba sufriendo aunque tratara de no demostrarlo tanto. La cosa es que después de la segunda pérdida, decidí que necesitaba un descanso mental de todo el tema. O sea, seguíamos intentando, pero ya no de esa manera obsesiva de estar contando días y haciéndome pruebas cada 5 minutos. Y resulta que justo cuando dejé de estresarme tanto quedé embarazada otra vez, como en marzo de este año, creo, o tal vez finales de febrero, no recuerdo exactamente. Cuando vi las 2 líneas en la prueba, no sentí esa emoción loca que se supone que debería sentir. Sentí pánico puro, porque pensaba, ¡ay Dios! ¿Y si lo pierdo otra vez? ¿Y si mi cuerpo simplemente no puede hacer esto? Entonces James y yo tomamos una decisión. No le íbamos a decir a nadie, absolutamente a nadie, hasta que estuviéramos seguros de que todo iba bien. Ni a mi familia, ni a sus padres, ni a nuestros amigos, nadie. Y créeme, mantener ese secreto fue durísimo pero necesario para mi salud mental. Pasaron los meses, y cada cita con el médico era como una tortura de esperar a que me dijeran que algo estaba mal, pero milagrosamente todo iba bien. El bebé estaba creciendo perfectamente, mi cuerpo estaba respondiendo bien, y para cuando llegué a los 4 meses, me empecé a permitir sentir un poquito de esperanza, ¿sabes? Todavía no le habíamos dicho a nadie, y yo usaba ropa suelta para esconder la pancita, que ya se estaba notando un poco. Mi familia pensaba que había subido de peso, básicamente, y yo los dejaba pensar eso porque era más fácil que explicar la verdad. Ahora, para entender completamente lo que pasó, necesito hablarte de mi hermana Hannah. Hannah es 3 años menor que yo, tiene 25, y siempre ha sido tipo la niña dorada de la familia. Cuando éramos chicas yo era la responsable y aburrida que sacaba buenas notas y no metía a nadie en problemas, y ella era la carismática y divertida que todos adoraban. No me malinterpretes, yo quería a mi hermana, o al menos eso creía, pero mirando hacia atrás, debí haberme dado cuenta de que nuestra relación siempre tuvo algo raro. Ella como que necesitaba ser el centro de atención todo el tiempo, y cuando no lo era se ponía medio rara conmigo. Hubo incidentes cuando éramos adolescentes, cositas pequeñas, como que arruinara mis cosas importantes justo antes de eventos grandes que yo tenía, o que de repente se inventara un drama el día de mi graduación para que todos estuvieran preocupados por ella, en lugar de celebrando conmigo. Pero yo siempre lo justificaba pensando que, bueno, así son las hermanas menores, ¿no? Buscan atención. Total que en julio, Hannah consiguió un ascenso súper importante en su trabajo, algo de gerente regional o no sé qué exactamente, pero era un gran logro para ella. Decidió hacer una fiesta en su casa para celebrarlo. Invitó a toda la familia y un montón de sus amigos, y obviamente James y yo fuimos porque, pues, era mi hermana y había que apoyarla. Yo tenía como 4 meses y medio de embarazo en ese momento, y aunque la pancita ya era bastante obvia si me mirabas con atención, llevé un vestido amplio tipo túnica y una chaqueta encima pensando que podría pasar desapercibida. El plan era ir, felicitar a Hannah, quedarnos 1 hora o 2 siendo educados y luego irnos a casa sin drama. Qué ingenua fui, la verdad. La fiesta estaba llena de gente. Había como 50 personas ahí fácil, todos tomando y pasándola bien. Mis padres estaban súper orgullosos de Hannah. Mi mamá no paraba de presumirla con todo el mundo, y mi papá estaba contándole a quien quisiera escuchar sobre el ascenso de su hija menor. Yo estaba bien con eso, o sea, era el día de Hannah, y ella merecía brillar. James y yo estábamos en la sala platicando con unos primos cuando llegó mi tía Patricia, la hermana mayor de mi mamá, que es de esas personas que no tienen filtro y se meten en todo. Patricia me abrazó y cuando me soltó se quedó mirándome raro, tipo haciendo una cara como de confusión, y luego sin decir nada me puso la mano en la panza. Yo me quedé helada, literalmente sentí que el corazón se me detuvo. Y entonces Patricia, en lugar de preguntarme discretamente o, no sé, ser una persona normal, gritó, ¿estás embarazada? Así, fuerte,
para que medio mundo la escuchara. Y en ese momento toda la conversación a nuestro alrededor se detuvo y todos voltearon a vernos. Yo no sabía qué hacer. Estaba ahí parada como idiota con Patricia mirándome esperando una respuesta, y como 15 personas más también esperando. James me apretó la mano y yo solo pude asentir con la cabeza, y Patricia empezó a gritar de emoción y a felicitarme, y de repente todo el mundo estaba a mi alrededor preguntándome cosas y congratulándome. Mi mamá estaba llorando, mi papá me abrazó súper fuerte, y yo solo quería que se abriera la tierra y me tragara porque esto no era lo que queríamos, no era el plan, y sobre todo no era el momento ni el lugar para este anuncio. Miré a Hannah, y ella estaba del otro lado de la sala viéndonos, y la cara que tenía, Dios. Nunca la había visto con esa expresión. Estaba roja, tipo completamente roja, y tenía los puños apretados a los lados. Intenté ir hacia ella para explicarle, disculparme por haber arruinado su fiesta sin querer, pero ella dio media vuelta y se fue al segundo piso de su casa. Mi mamá me estaba haciendo 1000 preguntas. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no les había dicho? Si me sentía bien. Y yo intentaba responder mientras miraba las escaleras preocupada por Hannah. Después de como 10 minutos de ese caos, logré zafarme de todos, y le dije a James que iba a subir a hablar con Hannah, que necesitaba arreglar esto. Subí las escaleras y encontré a Hannah en su cuarto. Estaba de espaldas a la puerta mirando por la ventana. Entré y cerré la puerta detrás de mí y le dije, Hannah, lo siento muchísimo. Yo no quería que esto pasara así. No quería arruinar tu noche. Ella se dio vuelta y la forma en que me miró, puedo decir honestamente que fue la primera vez que le tuve miedo a mi hermana. Me dijo, claro que no querías, porque todo siempre tiene que ser sobre ti, ¿verdad, Emily? Y yo le dije, no, no es eso. Yo ni siquiera quería decirle a nadie todavía. Fue Patricia quien, pero ella me interrumpió y dijo, siempre haces esto, siempre encuentras la manera de robarte mi momento, igual que cuando nos graduamos, igual que en mi cumpleaños hace 2 años cuando anunciaste tu compromiso, siempre tienes que ser tú la estrella. Le intenté explicar que lo del compromiso había sido diferente, que James me había propuesto matrimonio ese día y yo no había planeado que fuera en su cumpleaños, que solo habíamos ido a la cena familiar con el anillo ya puesto, y alguien lo notó, pero ella no me dejaba hablar. Estaba gritando, diciendo cosas horribles sobre cómo yo siempre había sido la favorita de los papás, aunque intentaran disimularlo, cómo yo tenía la vida perfecta con mi esposo perfecto y mi trabajo estable, y ahora, un bebé, mientras que ella tenía que trabajar el doble para conseguir la mitad del reconocimiento que yo recibía sin esfuerzo. Y entonces, dijo algo que jamás voy a olvidar. Dijo, además, probablemente, lo vas a perder igual que los otros dos, así que ni siquiera sé por qué estamos celebrando esto. Me quedé sin palabras, o sea, completamente paralizada porque no podía creer que mi hermana, mi propia hermana, acabara de decir eso. Sentí que me ardían los ojos de las lágrimas y le dije, ¿cómo puedes decir algo así? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y ella solo se rió de una manera que me dio escalofríos y dijo, la verdad duele, ¿no? Intenté irme, darme vuelta, y salir de ahí porque sabía que si me quedaba iba a empezar a llorar en serio. Pero cuando estaba abriendo la puerta para salir, Hannah me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. Yo me tambaleé, perdí el equilibrio, y le dije que me soltara, que qué le pasaba, y entonces ella me empujó. No sé exactamente cómo pasó, todo fue tan rápido, pero me empujó con las 2 manos en los hombros justo cuando yo estaba en lo alto de las escaleras. Sentí que volaba literalmente, y luego estaba rodando, golpeándome, contra los escalones, y lo único que pensaba mientras caía era el bebé. Mi bebé, por favor que el bebé esté bien. Aterricé en el descanso a mitad de las escaleras, y el dolor en mi muñeca izquierda fue instantáneo, como si alguien la hubiera prendido fuego. Escuché gritos, un montón de gente gritando, y James llegó primero. Estaba arrodillado a mi lado preguntándome si podía moverme, si estaba bien, y yo solo podía decir, el bebé, James, el bebé. Alguien llamó a una ambulancia, y todo después de eso es medio borroso. Recuerdo que miré hacia arriba de las escaleras. Hannah estaba ahí parada, viéndonos con una expresión que no puedo describir, como de shock, pero también de algo más, satisfacción tal vez, no lo sé. Mis papás estaban tratando de ayudarme. Mi mamá estaba llorando histéricamente, y yo estaba en el suelo del pasillo de la casa de mi hermana con una muñeca que claramente estaba rota, esperando a que llegara la ambulancia y rogando, literalmente, rogándole a Dios o al universo o a quien quisiera escucharme que mi bebé estuviera bien. En el hospital me hicieron 1000 exámenes, radiografías de la muñeca que efectivamente estaba fracturada,
y un ultrasonido del bebé que fue la media hora más larga de mi vida. James estaba agarrándome la mano buena, y yo no podía dejar de temblar. Cuando la doctora finalmente dijo que el bebé estaba bien, que el corazón latía fuerte, y que no había señales de problemas, me eché a llorar como nunca en mi vida. James también estaba llorando, y nos quedamos ahí abrazados mientras me enyesaban la muñeca. La doctora dijo que había tenido mucha suerte, que caer por las escaleras estando embarazada podría haber resultado en algo mucho peor, y que iba a necesitar reposo y monitoreo cercano las siguientes semanas. Mis papás llegaron al hospital como una hora después, y ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más raras y horribles. Mi mamá entró llorando preguntando cómo estábamos él, bebé y yo, y mi papá se veía súper serio y preocupado, pero cuando James les contó exactamente lo que había pasado, que Hannah me había empujado deliberadamente, sus expresiones cambiaron. Mi mamá dijo que seguramente había sido un accidente, que Hannah no haría algo así, que probablemente yo me había tropezado sola, y me lo había imaginado mal por el estrés. Y yo le dije, mamá, no. Ella me empujó, me agarró y me empujó porque estaba enojada. Y mi papá literalmente dijo, Hannah está pasando por un momento difícil, no necesita que la acuses de esto ahora. No podía creerlo. O sea, estaba ahí en una cama de hospital con el brazo enyesado después de que mi hermana me aventara por unas escaleras estando embarazada, y mis papás estaban defendiéndola a ella. James se puso furioso. Empezó a decir que iban a llamar a la policía, que lo que Hannah hizo era un crimen, agresión, o como se llame legalmente. Y mis papás se pusieron peor. Mi papá dijo que si involucrábamos a la policía nunca nos perdonarían, que estábamos destruyendo a la familia, y mi mamá me suplicaba que lo dejara pasar, que era un accidente, que Hannah no lo había hecho a propósito, pero yo sabía la verdad. Había visto su cara, había escuchado lo que me dijo sobre mis pérdidas anteriores, y sabía perfectamente que lo había hecho queriendo. Les dije que se fueran, que por favor se fueran del hospital porque no quería verlos en ese momento, y después de más drama, finalmente se fueron. Un oficial de policía vino a tomar mi declaración porque aparentemente el hospital está obligado a reportar este tipo de incidentes cuando involucran a una persona embarazada, y yo les conté todo, absolutamente todo. James agregó que había gente en la fiesta que podría corroborar que Hannah estaba enojada, que nos había visto subir al cuarto, todo eso. El oficial dijo que iban a investigar, y que probablemente Hannah sería arrestada pronto. Me preguntó si quería proceder con cargos criminales, y yo, la verdad, dudé un momento porque sabía lo que significaba, pero James me apretó la mano y me dijo, ella pudo haber matado a nuestro hijo, Emily. Esto no se puede dejar pasar. Y tenía razón, completamente la razón. Salí del hospital al día siguiente con instrucciones estrictas de reposo, una cita de seguimiento con mi obstetra para la próxima semana, y una muñeca que iba a estar enyesada por lo menos 6 semanas. Los siguientes días fueron una pesadilla de llamadas y mensajes de mi familia. Mi mamá me llamaba llorando diciéndome que reconsiderara lo de la policía, que Hannah había admitido que me empujó, pero que lo hizo sin pensar, que estaba arrepentidísima, que por favor no arruinara su vida con antecedentes criminales. Mi papá me mandó un mensaje diciendo, y esto lo tengo guardado porque no lo podía creer cuando lo leí, diciendo que si procedía con los cargos me iba a desheredar y que no querían volver a saber de mí, que tenía que elegir entre mi hermana o quedar fuera de la familia para siempre. James me decía que no les respondiera, que no valían la pena, pero yo estaba devastada. O sea, acababan de elegir a la hija que me había atacado físicamente estando embarazada por encima de mí y de su nieto que ni siquiera había nacido todavía. Hannah fue arrestada como 3 días después del incidente. Nos enteramos por un mensaje de mi tía Patricia, que básicamente decía que estábamos destruyendo a la familia y que éramos unas personas horribles. Bloqueé a casi todos de mi lado de la familia en ese momento porque no podía lidiar con más mensajes de odio cuando se suponía que yo era la víctima aquí. El proceso legal fue largo y agotador. Hannah consiguió un abogado que trató de argumentar que había sido un accidente, que yo me había tropezado durante una discusión, que no había intención de causarme daño. Pero había evidencia, los testimonios de las personas en la fiesta que habían visto a Hannah enojada, mi testimonio sobre lo que me dijo de mis pérdidas anteriores, el hecho de que me había agarrado y empujado desde lo alto de unas escaleras. Al final, como 3 meses después, Hannah aceptó un acuerdo y fue sentenciada a libertad condicional. Tenía que ir a terapia obligatoria de manejo de ira, hacer servicio comunitario y pagar todas mis cuentas médicas del incidente, que no estaban cubiertas por el seguro. También conseguimos una orden de restricción que decía que no podía acercarse a menos de 100 metros de mí o de James. Durante todo ese tiempo mis papás no me hablaron ni una sola vez.
ni siquiera para preguntar cómo estaba el bebé o si yo estaba bien. Mi mamá le mandaba mensajes a James de vez en cuando preguntando por el embarazo, pero nunca directamente a mí. Pasaron los meses y yo seguí con mi vida lo mejor que pude. El embarazo continuó sin problemas, gracias a Dios. Y la muñeca sanó bien, aunque todavía me duele cuando va a llover. James fue increíble durante todo ese tiempo. Nunca me dejó sola. Nunca sugirió que tal vez debería intentar reconciliarme con mi familia. Solo me apoyó completamente en cada decisión. Hace como 3 semanas di a luz a un bebé hermoso y sano. Un niño que pesó 3,5 kilos y que es literalmente lo más perfecto que he visto en mi vida. Le pusimos Matthew James, y cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, pensé que después de todo el infierno del año pasado finalmente tenía mi final feliz, ¿sabes? James y yo estábamos en nuestra burbuja de nuevos padres, exhaustos pero felices, aprendiendo a cambiar pañales y despertándonos cada 3 horas para alimentarlo. Y entonces, hace 2 días, sonó el timbre de la casa. James fue a abrir porque yo estaba amamantando a Matthew, y escuché voces en la entrada que reconocí inmediatamente. Mis papás. Habían venido sin avisar, sin llamar antes, nada. James volvió a la sala y me dijo, «Tus papás están aquí», dicen, «que quieren conocer a su nieto». Yo me quedé helada con Matthew en mis brazos. No los había visto en 5 meses, desde el hospital, y de repente aparecían como si nada hubiera pasado queriendo conocer al bebé que casi pierdo por culpa de su otra hija, la hija que ellos defendieron en lugar de defenderme a mí. James salió otra vez a hablar con ellos, y yo podía escuchar a mi mamá suplicando, diciendo que era su nieto, que tenían derecho a verlo, que por favor no los alejáramos. Pero James les dijo exactamente lo que necesitaban escuchar. Les dijo que cuando tuve que elegir entre proteger a mi hijo o tener una relación con ustedes, elegí a mi hijo, igual que ustedes eligieron a Hannah sobre nosotros. Les dijo que no eran bienvenidos en nuestra casa, que si intentaban contactarnos otra vez, íbamos a conseguir otra orden de restricción, y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi mamá empezó a llorar, pero mi papá la agarró del brazo, y se fueron. Los vi desde la ventana subirse a su auto y alejarse, y honestamente no sentí nada, ni tristeza ni alivio, solo como un vacío raro. Matthew hizo un ruidito y me miró con esos ojos enormes que tiene y pensé, este es mi mundo ahora, este bebé y James, eso es mi familia. No la gente que me dio la espalda cuando más los necesitaba, no la hermana que trató de hacerme daño a mí y a mi hijo, no los papás que me amenazaron con desheredarme por poner cargos contra mi atacante. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debería haber perdonado, si debería intentar reconstruir esas relaciones por el bien de Matthew, pero entonces recuerdo estar rodando por esas escaleras, rogando que mi bebé sobreviviera y sé que tomé la decisión correcta. No sé qué va a pasar después, si mis papás van a intentar contactarnos otra vez, si algún día Hannah va a admitir realmente lo que hizo y por qué lo hizo, pero por ahora estoy bien con cómo están las cosas, o al menos eso me digo a mí misma.